El Reino Unido está igual de emocionado, igual de, digamos, ya un poco obsesionado como Estados Unidos para que Rusia pierda, para que Rusia o la economía de Rusia se estanque, colapse, pase algo con todas las sanciones, con todo lo que está haciendo este grupo del G7, la OTAN, para destruir a Vladimir Putin. Y en este caso, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, está siguiendo pues digamos, las líneas que dejaron muy marcadas sus predecesores, tanto Liz Truss como Boris Johnson, para manifestarse en contra de Rusia, para que todos los activos congelados de Moscú en algún momento puedan ser utilizados para entregárselos a Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta que estos recursos regresan, por supuesto, a los países de origen. Como por ejemplo esta subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que reconoció que prácticamente todos los recursos económicos que le dan a Ucrania para hacerle frente al conflicto contra Rusia finalmente regresan a Estados Unidos en la forma de la compra de armamento. Armas que crea Estados Unidos con los propios recursos que supuestamente le entregan a Ucrania y que finalmente acaban en manos de las compañías armamentísticas. Fácilmente podríamos decir que se está haciendo una triangulación de recursos y que los únicos beneficiados son aquellos que tienen estas fábricas de armamento, aliados por supuesto del presidente Joe Biden y sus amigos. Estamos hablando de que los recursos de los ciudadanos que no quieren tener nada que ver con esta guerra están acabando en manos de aquellos que controlan esta industria militar. Por obvias razones, ninguno de los ciudadanos ve beneficios económicos en esto, a menos que se trabaje en estas empresas de armamentos. Pero finalmente reconocieron la triangulación de recursos, que Estados Unidos le da dinero a Zelensky y Zelensky se lo regresa a Estados Unidos en el intento de hacerle creer al mundo que están comprando armas y municiones. Por el otro lado, Rishi Sunak está haciendo lo mismo. El Reino Unido, al igual que Alemania, Francia, España, Italia, todos los países de la Unión Europea, le están entregando recursos económicos a Zelensky y lo hacen con la intención de que Zelensky compre armas de fabricación alemana, polaca, en este caso de Países Bajos, que compren armas de estos países de la Unión Europea. Finalmente llega un punto en el que estas compañías no pueden hacerle frente a la excesiva necesidad de Zelensky de tener armas y municiones. No hay compañía que aguante la forma en la que Zelensky destruye los tanques, pierde las armas, las municiones, porque incluso salió precisamente este fin de semana un reportaje de los militares rusos sobre Avdiivka, esta zona en el Donbass que acaban de liberar del ejército ucraniano. Resulta que dejaron armas, tanques, municiones que eran de Occidente. Armas que por obvias razones Rusia va a estudiar para saber o encontrar la forma en la cual las puedan destruir de forma más rápida, sin la necesidad de gastar tantas municiones, porque así lo han hecho a lo largo de estos 2 años de conflicto. De estos tanques, por ejemplo los Leopards, que quedaban abandonados por parte del ejército ucraniano, los estudiaba Rusia, incluso hicieron una exposición de los tanques occidentales que lograron recuperar de estas zonas de conflicto y hicieron esta exposición diciendo, miren, estos son los tanques occidentales, estos son los equipos occidentales que no sirven para nada, que son fácilmente destruidos por el ejército ruso y ahora incluso son abandonados por los militares ucranianos. Entonces, estos equipos son estudiados para que precisamente Rusia pueda destruirlos de forma más rápida. Pero por el otro lado existe el tema de los activos congelados. Lo platicábamos precisamente la semana pasada de cómo Estados Unidos está utilizando a Estonia para que le entregue ciertos activos congelados de Rusia, de Estados Unidos, a Ucrania. Lo van a hacer como una especie de ayuda, pero van a utilizar, digamos, que los intereses de esos activos que están congelados para entregárselos a Ucrania. Son
alrededor de $500,000 los que fueron entregados de estos activos congelados, y se presume que esta idea pueda replicarse en toda la Unión Europea. La única diferencia es que la Unión Europea sí tiene miedo. Tiene miedo de las repercusiones que pueda generar el tomar los activos congelados rusos y entregárselos a Ucrania, porque finalmente ya se están metiendo en un verdadero juego legal donde las leyes están a favor de Rusia, porque estarían robando los activos, los recursos de los ciudadanos, y por obvias razones también ponen al resto de los países, digamos que una etiqueta de tengan mucho cuidado, una etiqueta de advertencia, de ¿estás seguro que vas a invertir en la Unión Europea? Porque de la noche a la mañana pueden congelar tus activos y quedárselos y hacer lo que quieran con ellos. Por ejemplo, muchos inversionistas de China ya no van a tener la intención o el interés de invertir en estos países porque saben que de la noche a la mañana pueden tomar sus activos debido a este conflicto o a cualquier otro. Por el otro lado, el Reino Unido está tratando de copiar nuevamente a Estados Unidos. En el caso de Rishi Sunak, compartió precisamente un artículo en el Sunday Times donde llamó a los países europeos a actuar de forma más audaz y que confisquen los activos rusos congelados en favor de Ucrania. ¿Por qué? Porque el Reino Unido ya no tiene dinero, porque la Unión Europea ya no tiene dinero, porque Estados Unidos no puede conseguir que su Congreso le aprueben los $60,000 millones para Ucrania. ¿Qué es lo que tienen que hacer para conseguir más recursos para Ucrania? Tomar los activos rusos congelados y dárselos a Zelensky. Supuestamente la confiscación de estos activos era para que Ucrania pudiera reconstruirse, para que Zelensky levantara nuevamente el país después de la guerra. Pero en un momento de 2 años después de la lucha, que no hay ningún avance, que ya no pueden entregarle más recursos porque ya no tienen, ellos mismos afectaron sus economías con todas estas sanciones, entonces no les queda más remedio que, digamos que robarle a Rusia para entregarle los recursos a Zelensky. En este caso, Rishi Sunak dijo, debemos ser más audaces en esta confiscación de los cientos de miles de millones de activos rusos congelados. El proceso de incautación debe iniciar con los miles de millones en intereses que estos activos están recaudando. El primer ministro indicó que el Reino Unido, junto con otros países del Grupo de los 7, donde se encuentran Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia y Japón, ellos van a buscar todas las vías legales para poder retirar completamente todos los fondos de las cuentas rusas congeladas. Pero esto lo vienen haciendo desde el año pasado y no encuentran las vías legales porque no hay vía que les permita tomar los activos de las empresas y particulares. No importa si es de Rusia, no importa si es de China, de Venezuela, del país que sea, no hay forma legal para que puedan quedarse con el dinero de alguien más. Independientemente de la empresa, independientemente de la persona, no pueden de la noche a la mañana decir, tu dinero es mío y yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Es imposible, se supone. Por eso, desde el año pasado están buscando todas las vías legales para poder quedarse con esos recursos. Y ahora, en febrero del 2024, no encuentran ninguna de estas vías porque no existen. Pueden crearlas, esa es la diferencia. Pueden intentar crearlas a través de ciertas leyes, pero saben que no existe la posibilidad legal de que puedan obtener estos recursos. Por eso están tratando de quedarse por lo menos con los intereses que se están generando a raíz de los activos congelados. En el caso de la Unión Europea, estiman que se han logrado crear aproximadamente más de $4,000 millones únicamente de intereses de estos activos congelados. Recordemos que en el caso de la Unión Europea tienen poco más de $300,000 millones congelados por parte de lo que sería la Unión Europea únicamente.
Estos mismos recursos son los que tienen los europeos en Rusia. Y el presidente ruso Vladimir Putin creó un decreto en el cual le permite a Rusia aplicar el ojo por ojo, o sea, hacer exactamente lo mismo que quieren implementar los países de la Unión Europea. Si ellos se llegan a quedar un solo euro que sea de los ciudadanos rusos, si logran mover un solo euro, será lo mismo que va a tomar Rusia de esos activos europeos. ¿Por qué? Porque finalmente la Unión Europea y Estados Unidos no abandonaron Rusia como tal. De la Unión Europea, solo el 20% de las compañías que operaban en Rusia se fueron. De Estados Unidos, solo el 16%, porque sabían que finalmente es un ingreso extra. Las compañías que se fueron hoy están tratando de regresar, porque su mercado en la Unión Europea, en Estados Unidos, no es tan fuerte en este momento como si estuvieran todavía en Rusia. Porque finalmente los europeos, los estadounidenses, no tienen dinero. Sus economías están mal. Los ciudadanos de clase media alta a baja no tienen o no les alcanza con sus salarios. Los líderes de estos países lo saben, pero no lo quieren reconocer porque sería aceptar que sus sanciones son un fracaso, a pesar de que relativamente ya lo han hecho. ¿Que no han funcionado las sanciones? Sí. ¿Que son un fracaso? Eso no lo quieren aceptar. Por eso dijo este primer ministro del Reino Unido que van a buscar la manera de tomar el dinero ruso para poder salvar su economía, por así decirlo. También destacó que las naciones occidentales deben golpear la economía rusa y afirmar que las sanciones impuestas contra Moscú le han privado de 400,000 millones de dólares, supuestamente. Según este mandatario, los aliados occidentales deben ser más audaces con su apoyo militar proporcionado a Ucrania, dar más armas de fuego de largo alcance, más drones y más municiones. Y recalcó que la producción del material de defensa está aumentando para satisfacer las necesidades tanto de Ucrania como de Europa. A pesar de que quieren seguir apoyando a Ucrania, también hay que tener en consideración que tienen que estar preparados para una posible tercera guerra mundial, porque según ellos llegará un punto en el que se van a enfrentar directamente con Rusia. Lo que supuestamente quieren ellos es cansar a Moscú, que se acabe sus municiones, que se acabe sus tanques, sus armas, sus misiles, para que cuando ya llegue esta supuesta tercera guerra mundial pueda Occidente vencer a Rusia. El Reino Unido, dijo este primer ministro, ha dado un paso adelante con nuestro mayor paquete de apoyo militar a Ucrania. Hasta la fecha hemos firmado un innovador acuerdo bilateral de seguridad de 10 años. Hemos entrenado a más de 30,000 soldados ucranianos. Les hemos proporcionado carros de combate, misiles de largo alcance y mucho, mucho más. Pero hablando de vehículos, Londres planea enviar a Ucrania los coches que no cumplan los requisitos de la zona de emisiones ultra bajas de la capital británica. Estos vehículos iban a ser reciclados y son los autobuses que le van a dar precisamente a Ucrania, porque ya ellos ya no los necesitan. Esta iniciativa se hizo posible gracias a la aprobación del gobierno, que confirmó a finales de enero que no existen obstáculos legales para el traspaso de este tipo de vehículos. Se espera que el plan entre en vigor tras las modificaciones del programa ULEZ del Organismo de Transporte de Londres. Quieren ellos tener sus propios vehículos, digamos, sin emisiones, y entregarle los viejitos a Ucrania. Gran ayuda les están haciendo, por supuesto, del Reino Unido a Ucrania, dándole las migajas, las cosas que ya no sirven, y que intenten ellos que les funcionen. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartir y suscribirse. Nos vemos la próxima.